Buenas noches y bienvenidos a nuestro repaso semanal, un análisis rápido pero completo de las noticias que marcaron la agenda informativa. Esto es En 7 días. Semana con sesión de control en el Congreso de los Diputados. Ha estado marcada en gran medida por la ley del solo sí es sí, que sigue dando de qué hablar. Enfrentamientos y reproches entre el Gobierno, el Partido Popular y Vox por la reforma de la norma de Irene Montero, que no termina de materializarse. Nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la ley del solo sí es sí ha vuelto a protagonizar los enfrentamientos entre Gobierno y Partido Popular. Bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular. Ustedes no echan una mano en nada, en absolutamente nada. Entre Gobierno y Vox. Si vuelve a delinquir alguno de esos excarcelados, alguien tendrá que inmediatamente ser cesado o dimitir. Ustedes ni siquiera hablan de violencia machista o violencia de género, hablan de violencia doméstica. Ustedes han votado sistemáticamente contra los derechos de las mujeres en esta Cámara. Y con la propia ministra de Igualdad. Convoquen un pleno esta misma semana. Aquí tienen los votos del Partido Popular para ello y modifiquen este bochorno. Creo que lo más relevante es que podamos alcanzar un acuerdo antes de darles a ustedes la oportunidad de votar a favor de volver al Código Penal de la violencia y la intimidación. Otro tema recurrente ha sido el polémico comentario del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la gente de bien, que ha sido reiterado por el Gobierno en una. Cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que, sus beneficiarios no es gente de bien. 2. Será porque las mujeres que tienen que tomar esta decisión tan dura en sus vidas no son gente de bien. 3. Debe ser que a la gente de bien no le importa tener trenes que tienen en Cantabria y en Asturias la mitad más de 40 años. Y hasta 4 ocasiones. Y si las mujeres que ejercen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo son gente de bien o no lo son. Los populares, sin embargo, también han contraatacado afirmando que quien no es gente de bien es el ya exdiputado socialista canario Tito Berni, detenido el lunes por su presunta implicación en una operación antifraude. Y el presidente del Gobierno tuvo que rendir cuentas ante la líder de la oposición. Cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado, marcado por el hartazgo de los ciudadanos respecto al Gobierno actual. Este martes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vuelto a tener un cara a cara en el Senado. En esta ocasión, el líder popular ha afirmado que la calle está cansada de Sánchez y que no podrá comprarla. Leyes. Termine ya, la señoría. Ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás. Por su parte, el presidente del Gobierno ha reprochado que él nunca imaginó que reconocer derechos a minorías fuera a molestar a la gente de bien. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor presidente. Nunca lo imaginé. Para hablar de feminismo creo que hay que tener un cierto crédito feminista, señoría. Durante la sesión de control al Gobierno, el Partido Popular también ha cargado contra Yolanda Díaz, a quien ha acusado de feminista de pacotilla, a lo que la vicepresidenta segunda le ha replicado acusándoles de fariseos. Mucha palabra, pero cuando llega el momento de verdad de defender a las mujeres, cuando eso realmente escuece políticamente, ¿verdad, señora Díaz? Se está mucho más cómoda callada. Eso es feminismo de pacotilla, feminismo de boquilla. ¿Sabe por qué se caracteriza el Partido Popular? Por ser unos fariseos. Y le voy a decir por qué. A lo largo de toda la democracia española, ante los avances para las mujeres, las personas LGTBI y trans, ¿sabe lo que ha hecho su partido, el Partido Popular? Recurrir todas y cada una de las normas ante el Tribunal Constitucional. Por otra parte, Vox ha acusado a la ministra Pilar Llop de otorgar un trato de favor a los violadores y desproteger a las mujeres con la ley del solo sí es sí, al tiempo que la titular de Justicia ha recordado que no es el Gobierno el que encarcela o excarcela. En el turno de preguntas de la sesión de control, la oposición también se ha dirigido al Gobierno, denunciando su opacidad, ante lo que Álvarez se ha defendido afeando los bulos a los que, según él, recurren los populares. Pedro Sánchez también se pronunció en el Senado sobre la polémica ley del solo sí es sí. En la Cámara Alta, el presidente del Gobierno llegó a reconocer los errores cometidos.
Y en fin, pues sí, cometemos errores, nos empeñamos en resolver esos errores, señoría, como es el que usted ha mencionado de la ley del sí es sí. Ahora bien, ustedes en esto, señorías, como en otras muchas cosas, nunca fallan. Cada vez que han tenido ocasión de poder posicionarse en beneficio de la mayoría o en beneficio de una minoría de privilegiados, han hecho lo de siempre: beneficiar a la minoría elitista a la que ustedes siempre sirven cuando están en el Gobierno o cuando están en la oposición. Y fíjense en lo que ha ocurrido esta semana también en el Congreso de los Diputados. Una diputada independentista ha retirado la bandera de España de la sala de prensa. Ha ocurrido en la última Junta de Portavoces. Este era el momento. La oposición ha pedido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que abra un expediente contra ella. La portavoz de Junts, que ha protagonizado este escandaloso momento, aseguró que la insignia nacional le molestaba por estar demasiado cerca. No ocurría lo mismo con la europea, a pesar de estar todavía más próxima. Así lo vivimos en directo en Un Día Más. Portavoz de Junts. ¿Por qué ha separado la bandera de España? Pues está muy cerca. ¿Y la europea? Esta no está tan cerca y queda muy chula. Cerca. Y la España la mueve hacia allá. La hemos apartado un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Le puedo preguntar qué le parece que parezca encallada la ley de secretos oficiales? ¿Qué explicación le da? ¿Si cree que ya no va a salir esta legislatura? ¿Si tiene que haber algo con Pegasus o no? Gracias. Bueno, yo creo que en la línea es que le pagamos el sueldo a una serie de personas que el que no es tonto es no es tontería, es una falta de respeto que a mí me parece absolutamente intolerable. Si a una diputada nacional del Congreso de los Diputados de España le molesta la bandera de España, lo que tiene que hacer es irse. ¿Pero qué es esto? Usted representa a España en el Congreso de España. Si le molesta la bandera de España, lo que tiene que hacer es irse a donde sea. Sí, pero tenemos que empezar a dejar de ver a los políticos como personas con sus ideas individuales y sus propósitos personales y empezar a verlos como empleados de todo el resto, ¿no? Si yo vengo aquí y en lugar de ponerme el logo de 7N aquí donde lo están viendo, me pongo Telecinco, pues probablemente me echen con todo el sentido del mundo y me digan, váyase usted a trabajar a Telecinco, ¿no? Claro. Pues entonces yo creo que esta gente consideramos de más sus sentimientos, sus ideas y son empleados de los españoles y si no, pues a otro país a trabajar, que también hay muchos y hay muchas opciones. La izquierda, lejos de castigar este tipo de conductas, las apoya e incluso va un paso más allá. Ha sido Gabriel Rufián quien ha vuelto a señalar a un periodista de esta casa, a Josué Cárdenas, nuestro compañero que hacía esa pregunta a Míriam Nogueras. Rufián ha publicado este tuit criticando directamente a Josué. Pide que no esté en el Congreso de los Diputados. Ya lo hizo formalmente en su día, pero la presidencia de la Cámara dio la razón a esta casa. Rufián se ha apoyado en un comentario que Josué hizo en otro medio de comunicación. Lamentablemente, no es la primera vez que los grupos independentistas han protagonizado momentos como este. En otras ocasiones también han despreciado la insignia nacional. Además, han abierto una guerra contra los periodistas más críticos, entre ellos los de esta casa, 7NN. Nuevos descaros del independentismo. A los periodistas y a las instituciones que representan. Sala de prensa del Congreso esta mañana. Entra la portavoz en el Congreso de la CUP, Mireia Vehí. Antes de empezar, no he entendido lo que pasaba con las preguntas. Y cuando la periodista Cristina Ramos, de Informa Radio, realiza la suya... Hola, buenas tardes, señora portavoz. Ayer mismo viajaban a España una serie de eurodiputados para hacer un examen a la ministra, en este caso Calviño, sobre en qué se han invertido los fondos europeos. Fíjense en la expresión de la diputada, porque lo que parece que podría ser una victoria para la periodista, quien espera la respuesta de la política, termina siendo la misma falta de respeto de siempre. Ni siquiera mira a los ojos a la reportera, ni manifiesta ninguna muestra de atención por la persona que está hablando, para terminar contestando de esta manera. Mire, yo normalmente no contesto a su medio, pero como no podemos acumular preguntas, es obvio que le tengo que contestar y le contesto con una pregunta. ¿Usted también cobra de la Fundación Disenso, que se ha hecho famosa este fin de semana? Siguiente pregunta. Parece no haber terminado de entender el funcionamiento de la sala de prensa. Continúan las preguntas a la portavoz y ahí sí mira a la periodista. Muy rápido, yo quería preguntarle por qué esta tarde... Las preguntas parecen que van a mejor para Vehí a medida que avanza la rueda. Si le hablas en catalán, no solo te mira a los ojos, incluso sonríe. Bon dia.
Quería preguntarle sobre... Y como dice la expresión, lo mejor se deja para el final. Turno de la portavoz de Junts per Cat, Míriam Nogueras. Lo primero que realiza es, por lo que el periodista de 7NN, Josué Cárdenas, pregunta. Una curiosidad, ¿por qué ha separado la bandera de España? Pues está muy cerca. ¿Y la europea? Esta no está tan cerca. Ah, Queda no muy tan chula. cerca. Y la España la mueve hacia allá. La hemos apartado un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta. Una bandera del país que, recordamos, paga 117.698 euros de sueldo público a la política. Los grupos de la oposición se han indignado por este gesto de desprecio a la bandera nacional. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha sido tajante respecto a este asunto. Que uno es libre de sentirse más o menos representado por la bandera que sea, pero el único motivo por el que está representada en la bandera europea es porque pertenece a la nación española. Si no fuera española, pues no podría ser europea. Y nos quedamos en Vox porque ya es oficial. Ramón Tamames será el candidato de Vox a la moción de censura. La formación de Abascal lo ha confirmado tras semanas de especulaciones. Vox y el político Ramón Tamames han alcanzado un acuerdo para que el exmilitante del PCE sea el candidato de una moción de censura en el Congreso de los Diputados contra el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes próximas al Economista. El líder de Vox, Santiago Abascal, reveló a principios de mes que estaba manteniendo reuniones con Tamames sobre la necesidad de que las Cortes Generales hagan una profunda reflexión sobre la situación de España. Días más tarde, Abascal pidió un poco de paciencia respecto a las conversaciones con el político y confirmó que hay mucho interés entre ambos para presentar una moción de censura. Tamames reconoció que estaba dispuesto a encabezar la moción contra el presidente del gobierno, aunque reconoció que la decisión no estaba aún tomada porque quedaban detalles por cerrar con Vox. Finalmente se ha conocido que el Economista sí que será el candidato. El abdomen para esto de otro gobierno. Abrimos página económica. El Gobierno saca pecho por el cheque de 200 euros para ayudar con la cesta de la compra a las familias con rentas de hasta 27.000 euros anuales. La ministra Montero presume de que ha habido más de 500.000 solicitudes en solo un día. El Partido Socialista una vez más hincha el pecho. Esta vez ha sido el turno de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha presumido de que 570.000 personas han solicitado el cheque de 200 euros en las primeras 24 horas de plazo. La buena noticia es que hemos conocido ayer el dato de inflación, lo estabais comentando, y que efectivamente las medidas que el Gobierno ha ido desarrollando, todas las familias que tenían una renta inferior a 27.000 euros, y que le puedo adelantar ya que en las primeras 24 horas han sido 570.000 personas las que han solicitado esta ayuda de 200 euros, que también tenía como destino ayudarle a la compra y, por tanto, ser capaces de aliviar en parte la situación económica de los españoles. Una ayuda que no hay que olvidar que es para alimentos, para tratar de abaratar la cesta de la compra en 2023 para los que tengan menos recursos. Se puede solicitar un cheque por hogar, no por persona. Si nos vamos al mes de octubre, recordarán que el ministro José Luis Escrivá presumió en su cuenta oficial de Twitter de que el autobús que informaba y ayudaba a tramitar el ingreso mínimo vital en su primera parada en Alcalá de Henares estaba teniendo muy buena acogida. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presume de que la economía crece por encima de las previsiones. Como hemos escuchado durante todos estos últimos meses, pues, en fin, el apocalipsis. Oye, no parece que el apocalipsis haya llegado. Lo que ha llegado, pese a todas las dificultades, es un crecimiento el año pasado de un 5,5% del Producto Interior Bruto. Ha llegado más y mejor empleo. Y ha llegado una inflación que es la más baja de la eurozona. Y Nadia Calviño está esperanzada con los datos económicos. En un contexto de ralentización en toda Europa, la economía española creció un 3,8% con respecto al año anterior. Esto es un fuerte crecimiento impulsado por el consumo de las familias y la inversión, apoyada, por supuesto, por el plan de recuperación. Es cuanto menos llamativo observar cómo el gobierno presume de datos económicos y, por otro lado, de pobreza. Eso es lo que opina la ministra, pero ¿qué opina la gente? Pues no es una situación buena, porque los sueldos son precarios
se piden cada vez más ayudas y es complicada. Fatal, o sea, en todos los sentidos, el paro, en todo, vamos. Los precios, yo veo todo fatal, sinceramente. Lo que tendría que darle es vergüenza de que 500 y pico mil personas hayan tenido que pedir un bono para comer. Pienso que en vez de estar orgullosos debería de darles vergüenza. Pues está bastante mal, lo ponen bastante complicado a las empresas y sobre todo a los trabajadores. Desconozco la veracidad del número de personas que han solicitado esta ayuda. Lo que creo es que son ayudas electoralistas. Lo que la gente quiere es que la economía vaya mejor, que mejore el empleo y que no tenga que dar ayudas. Pues no, de presumir nada, porque hay muchísimos más que esos 200 que no valen para nada. Esos 200 euros, nada, con la compra diaria se lleva rápido. Me parece que es una tontada de las muchas que este señor hace. Eso indica que la cosa va muy mal, que estamos en una sociedad cada vez más pobre, que la gente lo necesita, por eso lo pide. Es un grano de arena para la mayoría. Esta es una ayuda. Polvo en ojos. Se cumple un año de la invasión rusa en Ucrania. El conflicto parece que se recrudece. El presidente ruso Vladimir Putin ha suspendido el último tratado de armas nucleares firmado con Estados Unidos, lo que aviva el temor a una posible guerra nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este martes la suspensión de la participación rusa del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el último pacto firmado con Estados Unidos para la reducción y control de armas nucleares. Мы же знаем всю подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. Dando además un aviso. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Así lo ha asegurado durante su discurso ante la Asamblea Federal Rusa, a casi un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania, donde ha acusado a Occidente de ser el culpable de la guerra en Ucrania. Мы делали все возможное. Действительно, все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего conflicto. En este sentido, ha recalcado que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla y ha arremetido contra la presencia militar de Estados Unidos en todo el mundo. Y un nuevo terremoto de magnitud 6,4 ha sacudido el sureste de Turquía. El temblor se ha dejado sentir en la provincia de Hatay, una de las más afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero. La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía ha aconsejado a la población que se aleje de la costa por riesgo de un tsunami. Un terremoto de 6,4 grados de magnitud en la escala de Richter ha sacudido el sur de Turquía cerca de la costa del Mediterráneo y se ha dejado sentir también en países vecinos como Líbano. El seísmo ha vuelto a azotar la provincia turca de Hatay, una de las más afectadas por los temblores del pasado 6 de febrero que han dejado al menos 41.000 muertos. En concreto, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado el seísmo a 3 kilómetros de la ciudad de Usumbaj. Esto se produce en un momento en el que las autoridades turcas han dado por finalizados los trabajos de búsqueda y rescate de supervivientes en muchos puntos del país ante el descenso de posibilidades de seguir hallando supervivientes tras el anterior terremoto. Museo Sorolla en Madrid celebra el centenario del pintor. Lo hace con una exposición inédita sobre sus obras que recoge gran parte del legado del valenciano. Con esto les dejo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.
Cuando se cumplen 100 años de la muerte del pintor Joaquín Sorolla, el Museo Sorolla acoge exposiciones que recorren tanto la obra desde los inicios del valenciano hasta aquella que incluso pervivió días después de su muerte, con homenajes, fotografías y fondos documentales. Así, por un lado, llega la exposición temporal Sorolla Orígenes, donde a través de 93 obras se explora el camino que le condujo a convertirse en uno de los pintores de mayor éxito nacional e internacional. Sobre todo son los inicios comunes a cualquier pintor valenciano, es decir, esa formación en las escuelas de artesanos, esas enseñanzas en la Academia de Bellas Artes de San Carlos y sobre todo cómo se va forjando esa idea de un pintor joven que tiene genio, por supuesto, artístico, pero que también tiene una formación rigurosa, que aprende de los mejores maestros y que tiene unas obras fabulosas en los orígenes. Una muestra que se podrá visitar hasta el 19 de marzo de 2023 y que convive en el mismo museo con la exposición Sorolla ha muerto, viva Sorolla. Esta última indaga sobre la última etapa artística del pintor, así como los días posteriores a su muerte, y que incluye piezas inéditas como una máscara mortuoria o la obra inacabada Retrato de Mabel Rick. Empieza el 17 de junio de 1920, cuando Sorolla sufre un derrame cerebral cuando está pintando en el patio de su casa, que hoy es su museo. Está pintando el retrato de Mabel Rick, la esposa de Ramón Pérez de Ayala, que queda inconcluso porque no puede seguir pintando después de sufrir ese ataque. Esta exposición se organiza a través de 4 secciones: una fina y templada mañana, La luz que se apaga, Sorolla ha muerto, viva Sorolla y el pintor inmortal. La muestra se completa con una original publicación científica en forma de periódico de época que reúne una selección de artículos sobre Sorolla publicados en la prensa entre 1920 y 1933.